Bien, Arratsaldeon denoi, buenas tardes a todos y a todas. Comenzaré presentándome, soy Iñaki Goñi-Urrizola y ocupo la Dirección de Servicio de Convivencia y Derechos Humanos. Entonces, bueno, quería hacer simplemente una pequeña presentación para contextualizar un poco este webinar titulado La actividad cultural para la transformación social. Y bueno, pues creo que procede subrayar el valor de la cultura en nuestra sociedad como creadora de puentes entre personas y que sin ignorar la importancia como agente económico, que obviamente también la tiene, pues ha de destacarse su valor para conseguir una mejor cohesión social y avanzar pues, hacia la paz, hacia la convivencia. Y bueno, está claro que todos y todas conoceremos ejemplos en los que la cultura en cualquiera de sus formas de expresión, ya sea la música, el cine, teatro, literatura, cualquier otra, pues aporta a la sociedad una visión crítica de los problemas que como sociedad tenemos e incluso suele aportar soluciones o al menos pues unas cuestiones para la reflexión que tienen pues una indudable importancia para conseguir mejorar como sociedad. Y bueno, creo que es importante destacar el valor de la cultura para avanzar hacia un desarrollo sostenible y como motor para conseguir un cambio social de manera exitosa y lo más equilibrada y justamente posible. Así que, bueno, sin más, solo destacar que hoy vamos a conocer varios proyectos en el ámbito de la cultura con indudables valores sociales y con indudable relevancia pues eso, cultural y social. Para lo que sin más dilaciones voy a dar paso seguidamente a Irate Goikoetxea, que es la jefa de la sección de convivencia de este mismo servicio. Arratsaldeon Iñaki eta eskerrik asko, arratsaldeon pantailaren bestaldean zaudeten zioi. Gaurko saioa memoriaren, bizikidetzaren eta giza eskubideen jardunaldiaren baitan kokatzen da. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla. Este webinar de hoy se sitúa en el contexto de las jornadas de memoria, convivencia y derechos humanos que organiza la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. Unas jornadas que destacan desde una mirada desde las artes. A las personas que seguiréis este seminario os animamos a participar a través del chat, a través de preguntas, reflexiones, comentarios, y os animamos a que lo hagáis durante la sesión para que podamos ordenar las intervenciones y darles un tiempo al final de las 4 exposiciones. En la sesión de hoy participarán Elena Arambarri, José Antonio Vitoria, Inés Boza y Maite Quintana, y desde aquí pues el agradecimiento de su aportación. A la vez agradecemos una vez más a la Fundación Ideas, a ANFAS y a la Asociación EUNATE por hacer posible que estas sesiones sean accesibles, subtituladas y con lengua de signos. Eskerrik asko y gracias. Y iniciamos el encuentro con Elena Arambarri. Ella coordina el proyecto Arte para la Transformación en Fundación Baketik. Arratsaldeon Elena eta eskerrik asko gaur gurekin zure esperientzia partekatzeagatik. Hola, buenas tardes. Bueno, pues sí, os voy a contar un poco, vamos a ver unas diapositivas y os voy a contar un poco, primero por encima lo que es la Fundación Baketik y después ya especificaré, ¿no?, sobre todo el área que coordino, que es el de Teatro Forum. Si os parece, vamos con la primera diapositiva y bueno, pues pasamos a la siguiente. Os voy a contar un poco, ¿no?, lo que es la Fundación. La Fundación Baketik, bueno, pues tiene como eje los derechos humanos y trabaja para la transformación personal y social a través de 5 pilares, 5 ejes, que son: 1, la paz y la convivencia, ya que promueve y dinamiza pues, procesos de convivencia en 8 pueblos de Guipúzcoa.
a través de mesas políticas, foros de ciudadanos, trabajo con víctimas y diversas actividades de sensibilización en materia de memoria reciente y convivencia. Pasamos a la siguiente. El siguiente pilar sería la solidaridad, a través del proyecto ICEBA, que significa tía en euskera, y que, bueno, pues nació de una forma bastante bonita, ¿no? En el pueblo había un centro de menores, de migrantes, y hubo bastantes conflictos con las personas del municipio, y así se configuró este proyecto, ¿no? Como una red de familias, de personas que aceptan actuar como tías o tíos acogedores de personas menores que por diversos motivos pues están separados o separadas de sus familias y que se encuentran bajo la tutela de la Diputación Foral de Guipúzcoa. El objetivo de estas familias es contribuir a mejorar la calidad de vida de estas personas tuteladas y bueno, el proyecto es un gran proyecto que funciona muy bien y por eso ha surgido otro, es Iyoba, que significa sobrino y que pretende dar continuidad a la filosofía del primer proyecto, ¿no? Cuando estos jóvenes cumplen 18 años, pues se quedan como totalmente expuestos, ¿no? Y pasan a ser extutelados. Se trata un poco de dar continuidad a ese primer proyecto. El tercer pilar, pasamos a la siguiente diapositiva, sería la educación y la formación. Y en este pilar, bueno, pues hay varias acciones, ¿no? Una sería la formación y los cursos que Baketic ofrece, ya son presenciales y también online, orientados a aportar, bueno, pues, una mejora en la vida y en la convivencia. Uno de los cursos, bueno, hay que decir que el arte trabaja como una herramienta al principio en Baketic, transversal, a través de todos estos pilares y que al final se ha generado una especie de un pilar nuevo, ¿no? Que es el arte mismo, ¿no? Pero al principio sí que trabajábamos con el arte de manera transversal, ¿no? En la formación, por ejemplo, pues hay un curso de herramientas creativas para la prevención de los conflictos y para la resolución de los conflictos. El siguiente programa es el de A Día a Día, que es una experiencia de escucha de testimonios de víctimas en los centros educativos. Luego existen las propuestas educativas de Baketic, que ofrece asesoramiento y recursos, y luego el Teatro Forum, del que os hablaré más adelante, ¿no? Que es una metodología basada en un lenguaje lúdico, divertido, implicativo, y que Baketic desarrolla una labor de sensibilización, pero fundamentalmente en la infancia y la juventud, aunque también en personas adultas, y luego continuaré y profundizaré un poquito más. Seguimos con el cuarto pilar de Baketic, que sería la transformación social, en la que se trabaja en la investigación, el asesoramiento y la consultoría. Y un quinto pilar, un servicio de mediación en empresas, en instituciones, en centros educativos, etcétera. Aunque el Teatro Forum también se podría considerar como una mediación cultural con participación ciudadana, ¿no? Vamos ya un poco para hablar específicamente del Teatro Forum, ¿no? Bueno, nació en Brasil con Augusto Boal, dando continuidad a la pedagogía de Paulo Freire a principios de los años 70, cuando campesinos y trabajadores lo utilizaron para reivindicar sus derechos, ¿no? Más tarde fue utilizado pues por profesores, estudiantes, ONGs, artistas, sindicatos, iglesias. Y bueno, el Teatro Forum se trata de un programa que durante la primera parte se ve una obra de teatro que trata lo que queremos trabajar, el problema social que queremos trabajar y que tiene un final infeliz. Y en la segunda parte el público toma parte, ¿no? Un poco es la moderadora o el moderador el que pregunta a la audiencia en qué punto de la obra le gustaría parar para poder proponer un final positivo o una mejora en ese final. Entonces, los espectadores, hasta entonces que son espectadores pasivos, se convierten en espectadores y proponen alternativas para mejorar ese final y se convierten también en actores, incluso salen al escenario para improvisar con los actores, ¿no? Para vivir, para hacer una especie de ensayo de la realidad, de esa realidad social que se está trabajando. Bueno, en el Teatro Forum lo que se trabaja es una metodología que está basada en un enfoque socioafectivo, ¿no? En el enfoque socioafectivo se quiere transmitir y hacer hincapié no solo en los contenidos,
sino también en los valores y en las acciones. Es una metodología lúdica, participativa y cooperativa. Y bueno, se trata de fomentar la reflexión y el espíritu crítico, ¿no? En el enfoque socioafectivo consiste en vivir en la propia piel eso que se quiere trabajar, ¿no? En vivir en primera persona, para entender y sentir lo que se está trabajando. En esta metodología, en este tipo de técnicas, sobran los discursos, las charlas, a la que los jóvenes están ya bastante cansados, ¿no? Se trata un poco, el impacto es emocional, de vivir y sentir lo que se está contando, de manera que el arte se convierte en una especie de ventana para debatir y para poder transformar. El primer trabajo que se hizo en Baqueti, que ha sido como un referente para nosotros y también para el público, ¿no? Fue la historia de Sara. Se comenzó a trabajar en el 2007, perdón. Tenéis delante un poco la temática, ¿no? Que es sobre el acoso escolar y la violencia. Bueno, en la historia de Sara queda plasmado como las tres figuras que aparecen en el teatro del oprimido, que son los oprimidos o las oprimidas, los opresores, opresoras y los testigos. Nosotros hacemos mucho hincapié y trabajamos mucho con esta masa de una mayoría de testigos, que son una mayoría de personas silenciadas normalmente en las aulas, y se trata de dar voz a esas personas que normalmente están calladas, ¿no? En la historia de Sara lo que ocurre es que se hace luego un taller de profundización, y si queremos hablar de resultados, es casi siempre que se trabaja esto, en la tercera parte se identifican en mayor o menor medida situaciones que se dan en ese aula. A veces son graves, otras veces menos graves, cosas pequeñas o cosas grandes, pero siempre salen a la luz y se identifican las situaciones que se dan en esa aula. A veces cosas que ni siquiera el profesorado o los padres sabían, sobre todo cuando se está en la ESO, y que pasan desapercibidas, están muy sumergidas, son mucho más sutiles, y donde también funciona el ciberbullying. En esto lo que ocurre es que, aunque damos recursos y herramientas al profesorado, muchas veces los profesores, ya sea por la falta de tiempo o recursos, no se ven capaces de hacer ese seguimiento, ¿no? Y de ahí surgió el programa GUCA, que veis ahí, en el que se plantea un recorrido en el que cada centro determina el grado de acompañamiento que quiere tratar, ¿no? Consta de 3 niveles. El primer nivel es un nivel básico donde se programa, pues, lo que os he dicho, un teatro forum más un taller de profundización. El proyecto avanzado se plantea con talleres de seguimiento, donde los hacemos nosotros para el alumnado, y una formación para el profesorado, y también una mediación entre iguales para implantarlo en el plan de convivencia, y un tercer nivel en el que se incluían las familias. Muy complicado este tercer nivel, porque aunque en el triángulo están los 3 vértices, el profesorado, el alumnado y las familias, normalmente hay ciertos recelos, tanto por el profesorado como por las familias, de trabajar juntos, ¿no? Hay como mucho miedo, pero realmente si se quieren cambiar hábitos, y si las personas jóvenes que están en ese primer proyecto básico firman compromisos y se quieren responsabilizar, hay que acompañarlos. Y es un programa, pues, un poco para crear un grupo de liderazgo en positivo y de solidaridad. Pasamos al siguiente programa, a la siguiente diapositiva. Bueno, otro de los programas que trabajamos y que también trabajamos con el Departamento de Memoria y Convivencia de Paz y Convivencia de Navarra es el de convivencia intercultural, el de diversidad. Diversidad racial, bueno, diversidad cultural, perdón, diversidad familiar y diversidad sexual. Es un programa que funciona muy bien y está dirigido para tercero y cuarto de la ESO. Y en este caso, normalmente en Navarra solemos ir a la universidad para trabajar con futuros profesores o educadores sociales. Se ven 3 piezas pequeñitas en las que se reflejan, pues, esas 3 diversidades, y luego bueno, se crea un círculo y los actores trabajan en la mitad, y después se crea, pues, un debate, ¿no? con los jóvenes.
El siguiente proyecto, los otros dos proyectos son el de seguridad vial, Teatro Fórum para promover la seguridad vial y Sin vuelta atrás, que son proyectos que están de la mano con la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. El primero es de Nore Guztiak, que en castellano es un cambio de sentido, se trabaja en tercero o cuarto de la ESO y un poco se trata de hacer hincapié en la toma de decisiones, ¿no? ¿Quién toma las decisiones en determinados momentos de crisis, cuando hay presión grupal? El tema del alcohol, sale, bueno, pues el tema de la confianza, salen los padres. Y en el siguiente programa con tráfico, en la siguiente diapositiva, Sin vuelta atrás, trabajamos con un público que tiene que ver con en la educación de personas adultas en las EPAs y nos hemos encontrado con personas, con muchos migrantes, con muchas mujeres que desean participar juntas, con mucha sororidad. Nos hemos encontrado con mucho agradecimiento y ha sido una verdadera sorpresa, ¿no? Trabajar en este ámbito de personas adultas. Y hay otro proyecto de Teatro Fórum que se inició hace año y medio, de Teatro Fórum y Mediación Cultural, en colaboración con mujeres de campos de refugiados del Sáhara y con la ONG Mundubat. El proceso fue de co-creación, ya que hicimos unas entrevistas con mujeres de campos de refugiados, nos aportaron sus testimonios y a partir de esos testimonios escribí la obra, ¿no? Bueno, en este caso hay un desconocimiento muy grande por parte del alumnado, ¿no? Que es de cuarto de la ESO, profesional, bachillerato, y se pone el foco en el derecho a la alimentación, en la vulneración del derecho a la alimentación. Pero las aportaciones que han ofrecido han sido maravillosas y de hecho se las hemos mandado a aquellas mujeres que colaboraron con nosotros. Seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, y aquí llegamos al proyecto, ¿no? Que estamos manejando y vamos de la mano con vosotros, ¿no? Con el Departamento de Memoria y Convivencia. La verdad es que el Teatro sobre la Reconciliación de la Convivencia nació en el 2016 con la Capitalidad Cultural de Donosti. Se llama Ituque. Y bueno, es una propuesta para promover la reconciliación de la convivencia en el País Vasco después de finalizar el terrorismo y tras ver que quedaron como muchas huellas y muchos flecos que todavía nos quedan por trabajar, ¿no? Las tres preguntas que nos hacemos son ¿qué ha pasado y por qué? ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Y hacer para que en el futuro no vuelva a ocurrir. Lo que ocurrió es que primero se hizo para todo tipo de colectivos y agentes sociales, personas de Euskadi, adultas que vivían en primera persona o de alguna manera les tocaba el tema y habían sufrido mucho, ¿no? Y eso fue, bueno, pues un trabajo muy grande en el que muchos sufrientes se ponían en el lugar de otros, ¿no? Que se crearon espacios que nunca se habían creado, por fin, una oportunidad para poder romper ese silencio tan grande, ¿no? Que ha durado tantos años, ¿no? Nuestro reto después fue el trasladar ese trabajo para poder dirigirlo a jóvenes de 16 años y nos hemos encontrado con un espacio y con unas personas que casi desconocen lo que ha ocurrido en la memoria reciente, ¿no? Lo que ocurre es que las mochilas que han heredado de sus padres o las huellas que hemos dejado en ellos siguen, permanecen. No saben de dónde vienen, pero siguen ahí. Esos silencios entre familias siguen ahí. Los reconocen y ellos también hacen paralelismos con otro tipo de vivencias, ¿no? Que tienen ellos y que tiene igual más que ver pues, con la xenofobia, con la homofobia y no tanto con ideologías políticas, pero también. Se trata de 6 piezas en donde se hablan de escenas cotidianas que tienen que ver con la propia familia, rupturas dentro de la familia, con vecinos, bueno, pues con escenas cotidianas. Y la verdad es que la respuesta es muy positiva y sobre todo teniendo en cuenta esa distancia que hay entre lo que ha ocurrido y los jóvenes, ellos tienen más capacidad de buscar y mostrar soluciones y alternativas positivas a estos conflictos, ¿no? Bueno, seguimos para adelante.
tengo que decir que tenemos nuevos proyectos que tienen que ver con el Teatro Forum y, sin embargo, son nuevos, son recorridos nuevos porque los vamos a implementar, uno en centros penitenciarios en el País Vasco, pero no con una obra elaborada que ya está escrita, sino que se va a construir la obra con ellos. En este caso es con presos con delitos de seguridad vial. Las escenas se va a hacer durante varias sesiones, se va a construir las escenas con ellos, con experiencias propias, teniendo en cuenta que hay una múltiple mirada, un arco iris, como decía Augusto Boal, una especie de caleidoscopio donde hay muchas miradas dentro de un propio relato, ¿no? De un mismo relato. Se van a construir esas escenas y luego se trabajará el foro, ¿no? Se va a hacer de otra manera, una especie de teatro forum a la carta. Y también hay otro proyecto piloto que esperamos que pueda darse, que también es así en varias sesiones, para trabajar la promoción de la salud mental y de la prevención del suicidio en los jóvenes. Creemos que puede ser muy interesante, ¿no? Poder trabajar con ellos desde sus propias experiencias, sus preocupaciones y sus propias angustias, ¿no? Y bueno, pues nada más, ¿no? Pues hablar pues del poder de esta metodología, ¿no? Que visibiliza las discriminaciones y que abre esta ventana a través del arte para poder debatir, que nos ofrece esta oportunidad de mirar algo desde otra perspectiva, tanto desde el que lo crea o el que actúa hasta el que lo está mirando, el que lo está viviendo. Nos permite observar el resultado mientras vivimos el proceso, aunque estemos inmersos en un proceso, se puede ensayar ese resultado. Nos permite y obliga a mirar a través de los ojos del otro y se trabaja la empatía, que no la simpatía, ¿no? El trabajar, el ponerse en el lugar de alguien, aunque nos caiga mal, aunque nos haya perjudicado, el buscar qué piensa, que se le pasa por la cabeza, es un ejercicio muy poderoso. Y bueno, pues nada más, ¿no? Que la expresión artística sirve para desatascar, para buscar otras vías de comunicación y sobre todo algo que nos hace falta mucho y es favorecer la escucha. Y bueno, yo termino aquí para dar paso a los siguientes ponentes. Muchas gracias. Eskerrik asko, Elena, y subrayamos esa última palabra importante, la de escucha. Luego, al final, si alguien quiere hacer alguna pregunta, reflexión en torno a lo que Elena nos ha contado, que vemos que tenemos proyectos, ¿no? Que inician el camino y eso siempre es interesante, renovar de lo que estamos haciendo, aprender de lo que estamos haciendo y avanzar, pues habrá ocasión de hablar un poco con ella. Arratsaldeon, buenas tardes, José Antonio Vitoria, diseñador del proyecto Derechos Humanos a Escena, proyecto que en los últimos años ha visitado muchos municipios navarros y que bueno, hoy nos traes a contar qué hace, qué cuenta, ¿no? El proyecto Derechos Humanos a Escena y qué hacéis, que lo que hacéis es tremendo. Arratsaldeon, eskerrik asko. Arratsaldeon. Bueno, pues yo soy socio de una compañía de teatro, de A2 Teatro A, y también, bueno, pues como en el caso anterior, trabajamos mucho a caballo entre Euskadi, entre Guipúzcoa y Navarra. Bueno, voy a tratar de fijaros un poco de dónde surge todo este proyecto. Nosotros somos una compañía de teatro que ya en el momento que surgió Derechos Humanos a Escena ya llevamos 22 años de trayectoria como compañía de teatro estándar, digamos, haciendo giras importantes por el Estado, pues por el extranjero, con premios, etc. Y bueno, hubo un hecho bastante traumático que fue el asesinato de un compañero de Koldo Losada, en unas circunstancias bastante terribles que sacudió muchísimo pues, a la gente que estamos en el entorno de la compañía. Entramos un poquito en crisis y bueno, que no acabamos de encontrarle sentido a lo que estábamos haciendo. Y entonces en 2016, como una manera de encontrar una cierta luz y haciéndolo simultáneo a nuestro trabajo habitual como compañía de teatro, decidimos abrir esta línea de trabajo que llamamos Giza Eskubideak Eszenara, Derechos Humanos a Escena. ¿Por qué no seguimos con nuestra marcha habitual? Bueno, ¿por qué decidimos cambiar de ritmo? ¿Hacia dónde? Pues lo cuento. Es decir, en paralelo a nuestro trabajo como productora, como decíamos, decidimos darnos
una respuesta desde la creación cultural a esta especie de crisis de horizonte o de valor que habíamos encontrado en el desarrollo de la creatividad, ¿no? Y para ello utilizamos precisamente la creación artística para intentar mejorar en la modestísima medida de nuestras posibilidades, mejorar nuestro entorno. Es decir, decidimos utilizar la creación para abrir procesos de sensibilización y reflexión sobre distintos aspectos de los derechos humanos. ¿Cómo lo hicimos? Pues nada, tuvimos que inventarnos o nos inventamos una manera de trabajar que consiste básicamente en trabajar directamente y en pie de igualdad. Son dos cosas muy importantes para nosotros, que sea directo, es decir, que trabajamos codo con ellos y en pie de igualdad, es decir, sin una verticalidad, sino con absoluta, es decir, horizontalidad absoluta, trabajamos con colectivos en riesgo de exclusión, mezclándolos con profesionales de la cultura. ¿Con qué tipo de colectivos hemos trabajado? Pues hemos trabajado con paradas de larga duración, hemos trabajado con personas mayores, con las que hicimos un espectáculo de danza, pero no de danza de salón, de bailes de salón, sino de danza contemporánea, con una coreógrafa, etcétera, con Becky Siegel, y con todo el rigor de un espectáculo de danza profesional. Hemos trabajado también con personas con diagnóstico de enfermedad mental, con personas en rehabilitación con adicciones, con menores extranjeros y extranjeras no acompañados, con los cuales hicimos dos trabajos, uno con menores acogidos en Navarra y otro con menores acogidos en Guipúzcoa. Hemos trabajado también con personas que están en situación de vulnerabilidad económica o sin hogarismo, con el que hemos hecho nuestro último trabajo. Bueno, pues con este tipo de colectivos. Es decir, ¿qué buscamos con ellos? Pues abrir procesos creativos donde la creación de alguna manera es compartida. Es decir, nosotros sí creemos en ese poder transformador de la cultura y buscamos una mejora social de nuestro entorno, como os decía, con el ejercicio directo de la creatividad, que es lo que sabemos hacer. Es decir, yo hablo siempre desde un punto de vista muy práctico. Es decir, nosotros somos teatreros en realidad, o guionistas, o realizadores de audiovisual. Es decir, somos gente que hacemos más que teóricos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que con ese ejercicio directo de la por parte de estos colectivos se dan procesos de transformación en ellos y se dan también procesos de transformación en la sociedad a la que hacemos llegar su voz. He traído un par de muestras de testimonios de dos personas diferentes, del sinnúmero de testimonios que podía haber traído, sin más, ¿no? No sé en qué orden van a salir, ahora los veremos los dos seguidos. Y reflexionemos un poco sobre lo que ellos dicen, ¿no? Una persona intervino en este proceso de danza contemporánea con personas mayores, más que con personas mayores, intergeneracional, porque mezclamos personas entre 10 y 82 años, bailarines entre 10 y 82 años, que muchos de ellos no habían bailado en su vida. Y luego la otra persona pertenece a un colectivo Mejorana, al colectivo Mejorana, que son personas con diagnóstico de enfermedad mental. Si os parece, vemos los dos vídeos seguidos y luego seguimos hablando un poquito. Una de las soluciones para el Parkinson es mantener el cuerpo activo y sobre todo mantener la mente activa. Yo voy periódicamente a la neuróloga y ella se extraña de que mi Parkinson no progrese. De hecho, me ha quitado una parte del tratamiento. Así, bailar, no, es una cosa que me parecía una chorrada, ¿no? Y me he dado cuenta que ahora aquí, con la danza, puedes expresar sentimientos, hacer sentir. He vivido una experiencia increíble.
Solo en sueños veo los rostros de los niños con los que jugué cuando era niña. Solo en sueños el tiempo no pasa. Mi experiencia en salud mental viene desde la infancia. Iba rulando de psiquiatra en psiquiatra. Con los años me dieron un diagnóstico acertado. Sí que acepto el diagnóstico, pero no me siento enferma. Yo me he sentido como conejillo de indias durante mucho tiempo. Las UHPs me parece que no están preparadas a lo que nosotros estamos diagnosticados. Basta de contenciones mecánicas, basta de atar a las personas. Una reivindicación que quiero hacer es que las personas de diversidad mental podemos hacer muchas cosas. Yo sigo demostrando que hoy en día se puede vivir con un diagnóstico grave en salud mental y ahora tengo muchas ganas del proyecto que estamos haciendo. A mí personalmente me encanta. Bien. Os he puesto estos dos ejemplos porque creo que plasman muy bien digamos, los dos aspectos, que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Si por una parte el poder transformador del ejercicio de una actividad creativa, en el caso de Vicente, el primero de los vídeos, donde él dice que no había bailado ni en las bodas, de pronto descubre esa parte emocionante de la comunicación, del sentimiento, del transmitir sentimientos. Y a mí se me sigue poniendo la carne de gallina cada vez que le veo emocionarse en la entrevista, ¿no? Le veo que le afloran las lágrimas, ¿no? Bueno, pues esto es decir, es un ejemplo muy claro de lo que es el poder transformador de la cultura, ¿no? Y por otro lado, la otra cara de la moneda es la parte que va dirigida hacia los que están al otro lado del escenario o de la pantalla, es decir, al público. Es decir, esa parte que nosotros buscamos de dar voz a colectivos que normalmente no la tienen, ¿no? Entonces, es decir, de dejarles expresar o sacar a la luz un problema que está, digamos, un poco en los bordes de la sociedad y un poco oculto, ¿no? Esto es un poco, digamos, los dos aspectos que creo que tiene la actividad que desarrollamos, que, como os decía, son procesos creativos compartidos por profesionales y por personas de estos colectivos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es nuestro método? Este método que hemos ido, no sé, pues puliendo y perfeccionando conforme avanzábamos en el camino. Pues no hay un guión previo, es decir, nosotros entramos en cada una de las veces, no vamos con un guión debajo del brazo, sino que el guión surge del contacto con estos colectivos. Cada uno de estos procesos creativos culmina con la producción de algo, es decir, bien sea un espectáculo, bien sea un documental, bien sea una exposición, una muestra, termina con un producto que tratamos con el mismo rigor que con el resto de nuestras producciones profesionales, en la medida que podemos. Como decía, tratamos de sacar a la luz problemas habitualmente un poco fuera del radar de la sociedad y utilizamos para eso un lenguaje multidisciplinar, no convencional, que en general podía definir que es con gran contenido visual y bastante influencia del arte de la performance. Tratamos un poco de generar redes también con artistas, agentes culturales, asociaciones comprometidas con los derechos humanos, etc. Y también destacar que a partir de 2019 generamos también una microcooperativa de iniciativa social, la microcooperativa Videoizarte, para canalizar un poco todo el tema de mediación y coordinación cultural. Porque la mediación y el trabajo público también es para nosotros uno de los pilares importantes. Hasta ahora, por resumir, pues hemos hecho 7 espectáculos de teatro, varias exposiciones. El próximo se estrena el próximo día 28 en el marco del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián.
Hemos tenido ya varios reconocimientos, como desde el premio Ars Mediterránea de Danza para el baile de los años, 2 años consecutivos hemos tenido el premio Ars Mediterránea de teatro social, o el Onda Cero de comunicación y sensibilización. Y por finalizar también, los espectáculos de los 7 espectáculos han tenido la calificación de espectáculo inclusivo recomendado por la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales. Es decir, porque también nosotros creemos que en la exhibición y en la comunicación, y que en cuanto mejor esté, digamos, el producto, más fácil es llegar a la gente, más fácil es emocionarle y más fácil es cambiarle su perspectiva. Y no sé, no mucho más que decir por ahora. Creo que nos podemos remitir a las preguntas si hay al final. ¿Vale? Venga, es que ricasco. Gracias, José Antonio. Muy interesante todo lo que hacéis, lo que contabas, y espero que sigamos durante mucho tiempo colaborando y trabajando juntos. La siguiente participante es Inés Boza, directora y coreógrafa de proyectos escénicos, danza y teatro y comunitarios. Proyectos escénicos y comunitarios. Inés, arratsaldeon, buenas tardes. Y creo que de danza sabe mucho Inés, pero de otras muchas cuestiones también que logra, ¿no? A través de la danza, a través del lenguaje, del arte, etc. Buenas tardes, Inés. Inés, tal vez tengas el micrófono cerrado. No te escuchamos, no te oímos. Perdón, ¿está? Ahora sí. Ahora sí. Perdón. Eso es. Arratsaldeon cuando quieras. Gracias. Bueno, yo sí me he dedicado durante gran parte de mi vida a la danza teatro, en una compañía, la compañía Sensatempo, y he sido fundadora aquí en Barcelona de un centro de creación que se llama La Caldera. Entonces, en 2012, os voy a contar un poco la historia, no tanto mis experiencias, que son bastantes, pero bueno. En 2012 cerraron el centro de creación en el que yo trabajaba, La Caldera, y entonces me fui al centro cívico de mi barrio, que es un barrio periférico de Barcelona, y les propuse hacer un intercambio para poder utilizar una sala de danza fantástica que tenían arriba. Se me oye bien, ¿verdad? Sí. A cambio de hacer un taller. Entonces, un taller para gente del barrio. Y digo taller porque en aquel tiempo las clases, o sea, lo que se impartía en el centro cívico, es 2012, o sea, hace 10 años que voy allí, llevo allí. Y el concepto de taller, sobre todo en danza, las clases normalmente se hacen con un modelo, un profesor o profesora, que son tu modelo, que te dice lo que tienes que hacer y que normalmente copias lo que hace. Un taller es un lugar en el que tú das unas herramientas y cuenta con la creatividad de los participantes. Entonces, bueno, esto se llama el taller de Sos Creació, llevamos 10 años, es un taller de gente diversa, estable e inestable, que entra y sale porque son todos amateurs, digamos, gente que tiene sus profesiones o sus paros. Cuando yo empecé con esto, me di cuenta de varias cosas y eso es lo que os quiero contar. Mis descubrimientos y cómo he ido aplicando. Primero me di cuenta de que la gente que nos hemos dedicado a las artes escénicas tenemos unas herramientas, un conocimiento del cuerpo, de la relación del cuerpo y las emociones y los pensamientos que la gente común desconoce. Tuve que aprender a descodificar todas las técnicas que yo había aprendido, tanto de danza como de teatro, para transmitirlas a la gente. Fue un gran aprendizaje para mí, porque me di cuenta de que había aprendido muchas cosas por copiar, sin una reflexión, sin pasarlos por tu cuerpo. Y ahí me di cuenta de que la gente tiene muy poco, un enorme desconocimiento de su cuerpo. Que en el cole aprendemos los reyes visigodos, los afluentes del Segura, pero no nos enseñan qué son los isquiones, qué son los huesos en los que estamos sentados todo el día, cómo funciona el diafragma, la respiración, cómo la respiración puede afectar a tu estado de ánimo, en fin, un montón de cosas. Y también eso, descubrí que, claro, el cuerpo
el cuerpo es la casa. Claro, hay que pensar que en esta cultura nuestra el cuerpo está como muy denostado, ¿no? Es Platón, es San Agustín, ¿no? El cuerpo por un lado, el espíritu por otro. Claro, mientras no se diga lo contrario, yo a veces suelo decir que en el periódico una puede leer esto de se encontró el cuerpo sin vida de, pero nunca se lee se encontró la vida sin cuerpo de nadie, si no eres, no sé, un monje tibetano. Quiero decir con esto que el cuerpo es nuestra casa, la casa de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras relaciones, y he constatado que dando herramientas de conocimiento y de conciencia de tu propio cuerpo y del lenguaje del movimiento, pues mejoras mucho, te haces más libre y te haces más responsable de ti mismo. La otra cosa que constaté al trabajar con la gente de mi barrio, con la gente común que iba viniendo de otros barrios, pero de diversas procedencias, fue el bloqueo que tenemos con el tema de la creatividad. Esto sobre todo lo constaté porque estuve 3 años trabajando como directora artística de un proyecto que había aquí en Barcelona del Departamento de Educación con el Mercat de las Flors, que es uno de los teatros públicos, y es un proyecto que se hace con adolescentes de institutos de diferentes barrios de la ciudad, 150 adolescentes, se hace un espectáculo y ahí me sorprendió cómo, o sea, conforme iban creciendo, cada vez tenían más bloqueos, más vergüenza de expresarse del cuerpo. Y ahí es donde empecé a aplicar lo que yo llamo como maestra, el concepto este del maestro ignorante del Jacques Rancière, que, a ver si me explico. Porque claro, los lenguajes artísticos es como que están bloqueados, es como que la educación en los lenguajes artísticos está abocada a la frustración. O sea, nosotros aprendemos a hablar y aprendemos a leer y a escribir, pero no nos frustramos porque no escribimos como Cervantes ni como Lorca. Entonces, con la práctica del lenguaje del movimiento, sobre todo, que es el lenguaje que me incumbe a mí, el lenguaje del movimiento, o sea, la danza y el teatro, si tú preguntas, casi todo el mundo te dice, uy, yo bailar no. Oh, cantar, pues si tengo un oído en cada lado, eso no. Yo qué sé, el dibujo, no, yo no sé dibujar. Hay como una negación, como una frustración con respecto a los lenguajes artísticos, que en realidad, si lo piensas, son patrimonio de la humanidad, o sea, son nuestros. Una cosa es ser artista, es decir, que te dedicas a destilar un lenguaje, y otra cosa es ser creativos, todos lo somos, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, yo empecé a trabajar, bueno, en realidad lo que yo he aplicado en los talleres es lo que hacía en la compañía, que es trabajar a partir del material de la gente. Solo que en este caso aún más, porque es gente que al no ser profesional, pero yo trabajo a partir de los materiales que ellos proponen, de lo que son, y a partir de eso componemos. Porque a mí como artista me conmueve la belleza y la verdad de la gente común. Y la tercera cosa que descubrí, y voy con el desconocimiento del cuerpo, el bloqueo en la creatividad y por tanto la frustración con los lenguajes artísticos. Y la tercera cosa es el gregarismo, o sea, que vivimos de manera muy gregaria, sobre todo en la gran ciudad. Porque quizás en los pueblos hay más la comunidad es más intergeneracional, pero en la ciudad vivimos completamente separados. Los mayores no se relacionan con los jóvenes, los estudiantes, los niños, todo el mundo son como colectivos separados. Y entonces al ver esto, bueno, yo también como trabajo en el barrio hace mucho tiempo, pues fue cuando empecé a hacer intervenciones, yo les llamo intervenciones bailadas, a esas creaciones comunitarias. Y entonces ahí empecé a juntar a, digamos, colectivos diferentes. Dentro que en el grupo este que yo llevo, la gente ya es muy diferente. O sea, está basada en eso, porque, por ejemplo, en el taller, pues se encuentran una abogada laboralista con una pastelera jubilada, un chico que va en silla de ruedas con una ex bailarina. O sea, la diversidad, el encontrarte con el diferente, con la otredad, es una de las características de este tipo de talleres para gente común de todo tipo, ¿no? Así que ahí empecé a hacer intervenciones comunitarias. Entonces, digamos, son esas 3 cosas las que yo quería mencionar: el desconocimiento del cuerpo, el bloqueo de la creatividad y de los lenguajes artísticos, y el tercero es esto de este gregarismo, ¿no? De esta falta de
de comunicación que hay entre diferentes edades, colectivos y demás. Esto está... entonces ahora voy a nombrar por encima las experiencias. Bueno, he tenido ya muchas experiencias, pero algunas, además, una conecta con lo de José Antonio, porque Vicente estuvo en una experiencia creativa comunitaria que hice en Pamplona, en los encuentros de Pamplona. Pero esta la tenemos la última, me parece. Bueno, yo quería contaros ahora algunas pequeñas experiencias con unas fotos. Yo no veo lo que se proyecta, aunque le he dado a la pantalla que me han dicho, no veo. Bueno, o sea, he dado talleres con gente con diversidad funcional, ahora estoy trabajando con un grupo muy bonito de salud mental de las Corts de Barcelona. Tienen una imaginación, porque claro, en cuanto apelas a otro tipo de comunicación que no es la académica y el lenguaje al que estamos habituados, la gente es como en uno de los testimonios que han pasado, ¿no? Que, bueno, tú puedes tener un diagnóstico, pero eso no significa que no seas creativa, que no seas vulnerable, que no seas capaz de un montón de cosas. ¿Y qué más? Vale, entonces ahora, si quieres poner, Cristina, las fotos del diario de mi cuerpo, esto es una experiencia que hice en el barrio este, que es un barrio obrero de Barcelona, el Besós. Hay una asociación de mujeres que ahora hacen 30 años, por eso tienen la edad entre 70 y 80. Con ellas estoy trabajando después del confinamiento, estuvieron 2 años sin salir y sin hacer gimnasia ni moverse. Entonces, realmente cuando trabajas desde la conciencia de tu cuerpo, por eso le llamamos el diario de mi cuerpo, porque ellas estaban muy acostumbradas a que les dijeran todo el tiempo lo que tenían que hacer, cómo tenían que ponerse. Entonces, de pronto, el darles esa posibilidad de hablar desde ellas, de que ellas son dueñas de su cuerpo, etcétera, la verdad es que eso sí que ha sido muy transformador, porque no es una experiencia concreta, es mucho tiempo trabajando con ellas. Después hicimos una pequeña pieza. Luego está la partida, no sé si se pueden poner las fotos de la partida. La partida es una experiencia que hice en el barrio juntando diferentes colectivos. El colectivo que trabaja conmigo, que son gente, bueno, pues, yo qué sé, de Barcelona, que tiene sus trabajos, sus cosas, pero que llevan muchos años viniendo, se juntaron, lo estáis viendo, con las señoras del barrio y luego con los vecinos. Si me atizas sí o no, porque es que no sé. Vale. Entonces las señoras les enseñaron a tejer a los vecinos. Es que me costó mogollón encontrar los 10 hombres tejedores, porque habíamos hecho un espectáculo previo con ellas tejiendo. Ellas tejían y los demás bailábamos. En este caso quise que estuvieran en el centro. Y entonces nos costó mucho, pero encontramos a estos vecinos que aprendieron a tejer fatal, pero bueno. Y aquí también es un poco lo que decía José Antonio, que no solo es ya que formas parte de un colectivo, y eso siempre es bueno. Yo digo, las señoras a veces, más que a moverse, vienen a hablar, ¿no? Porque te relacionas con los demás, sino además cómo el público, tú influyes sobre el público. Porque como público te encuentras con gente normal, gente como tú, gente con la que te puedes identificar, ¿no? Yo imaginaba con estos hombres tejedores que ese niño gitanico que pasa por ahí y ve a un hombre haciendo punto, bueno, pues algo le queda, ¿no? Y la última es el Biots, este trabajo en Pamplona, en el que sale Vicente, que venía como cantante, y es una creación comunitaria que hicimos en los encuentros de Pamplona, lo hicimos en la Ciudadela. Y allí trabajamos con estas señoras mayores. Isabel también había participado en este espectáculo de la Becky Siegel. Y bueno, una de las cosas, sobre todo Vicente y Isabel, que por ligar con lo que ha contado antes José Antonio, ¿no? Una de las cosas es la continuidad. Eso es lo que ellos pedían, porque a veces estos son experiencias puntuales y realmente lo transformador es la continuidad. Y entonces, para acabar, decir que yo creo, bueno, que no hay transformación social, transformación personal. Que
por eso estos trabajos se han de hacer con continuidad, con tiempo. Que aunque los lenguajes artísticos apelen, ¿no?, tienen una proyección social, no deja de ser eso, una transformación primero en lo personal. Decir que yo como artista lo hago porque me conmueve la belleza y la verdad de la gente común, un poco al estilo, a ver, salvando las distancias, ¿no?, Alexievich, ¿no?, que das voz a la gente común, aunque eres tú la que estudia el orden, ¿no?, pero dar voz a la gente común es fundamental. Y luego, bueno, esto, como maestra, el concepto del maestro ignorante y decir que todavía falta bastante para que esas prácticas se acepten como fundamentales. Yo ahora, y acabo con esto, estoy ahora trabajando con un colectivo, es un proyecto del taller de Músics aquí, y se hace con un colectivo de mujeres que están en proceso de reinserción laboral. Mujeres que han sufrido violencia, o aquí se dice exclusión de habitatge, exclusión de habitación, no sé. Y viene la que tutela el proceso de formación durante tiempo. Y en la primera sesión que hicimos, ella dijo, ostras, que estaba emocionada porque en todo este tiempo nunca se habían tocado, solo nos dimos las manos. Entonces, nunca se habían tocado. O sea, que hay cosas que tienen que pasar no solo por la palabra. Ya está. Gracias, Inés, eskerrik asko. Espero que vuelvas por Pamplona, por Navarra y podamos también compartir diferentes proyectos. Ahí hay un concepto que se está repitiendo entre varios conceptos, que es el de la emoción, ¿no?, que Elena lo ha comentado, José Antonio, Inés, y supongo que tiene mucho de emoción también el cuarto proyecto que nos va a presentar Maite Quintana, que ella es secretaria general de Cáritas Pamplona Tudela y una de las impulsoras del proyecto musical No Amanecerá Sin Ti. Arratsaldeon, buenas tardes, Maite, un proyecto recientemente premiado en Europa y bueno, a ver qué nos cuentas. Cuando quieras, Maite. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer esta iniciativa y la invitación. Yo creo que de todos los relatos que se van contando me recordaban cosas que nosotros hemos visto, que también están compartidas. Para nosotros es una experiencia muy concreta. Es verdad que me falta a mi lado Ópera de Cámara de Navarra, que cuente esa perspectiva más cultural y artística. Y yo voy a hacerlo más desde una perspectiva de lo que supone Cáritas, que es la parte más social y para lo que supone de novedad para nosotros. Nosotros empezamos a tener esta experiencia a raíz de un aniversario que queríamos hacer, el 75 aniversario de la tómbola, y queríamos hacerlo de una manera especial. Desde el punto de vista de comunicación nos interesaba, como siempre, la sensibilización social. Por lo tanto, incidir, transformar o poder hablar de los valores de Cáritas de alguna manera. Surge la posibilidad de colaborar con Ópera de Cámara de Navarra y ya desde el primer momento está la idea de la participación por parte de nuestra gente, con lo cual ahí enganchamos rápidamente. Empezamos a mantener diálogos con Ópera de Cámara de Navarra y en esos diálogos ya empezamos como a configurar lo que van a ser las claves del proyecto. La primera clave va a ser el tema de la participación. Como sabéis, en los mundos, en el tercer sector, la participación por parte de las personas con las que trabajamos siempre es un reto. Nunca terminado. Participación entendido como que son ellos los que hacen la propia sensibilización social, ellos tienen la voz. Hay un reconocimiento social, esto termina con un espectáculo donde son reconocidos, hay un reconocimiento social. Al interno de la organización supone que pasan de ser, como hablamos, de usuarios a participantes, y luego también tenemos un elemento de participación que tiene que ver con que buscamos alianzas en otras entidades, empresas, fundaciones, como para colaborar de manera diversa dentro del proyecto. Entonces ya ahí empezamos a encontrarnos con una clave potente. Sí que es verdad que hay otra clave que nos parece fundamental y desde las propias claves vamos identificando a quienes queremos invitar a que se suban a nuestro barco a colaborar, que tiene que ver con la parte del aprendizaje. La idea del aprendizaje compartido, la idea de que todos somos maestros y aprendices, nos parecía como muy importante porque entendíamos que era un proyecto socioeducativo de alguna manera. A partir de ahí, es verdad que desde la perspectiva de Ópera de Cámara, cosas que José Antonio antes
desde el mundo de los artistas y los que os dedicáis a esto, ¿no? Tenéis muy metido, tampoco tienes una idea fija, vas construyendo en la medida que vas trabajando, y la experiencia y el disfrute es un elemento como muy importante que sirve también para construir y además para generar aprendizajes. Teníamos claro que queríamos generar una buena práctica y desde aquí embarcamos a la Facultad de Educación y Pedagogía, Psicología, para poder hacer toda una parte de pedagogía, pero también en la parte de investigación para poder medir y evaluar, constatar que aquello que estábamos diciendo, porque dentro de Cáritas, en el mundo social, sí que nos parecía que teníamos que demostrar de alguna manera que el mundo del arte, de lo artístico, de la cultura, donde tienes otros lenguajes y otras expresividades, como Inés antes nos ha comentado, pues realmente es valioso, y es tan valioso que luego llegaremos a conclusiones de que puede ser un modelo de intervención social, o al menos que forme parte de los modelos de intervención social. Y también queríamos constatarlo en formas diversas, y de ahí que hiciésemos el documental, que fue lo último que hace un mes estrenamos. También se quería crear herramientas, hay muchas cosas, hay películas, hay fichas que se pueden utilizar pedagógicamente, hay toda una grabación de todo el musical que está grabado, de tal manera que da mucha flexibilidad para crear cosas distintas, y nos interesaba compartirlo gratuitamente con otras Cáritas o con otras entidades que, bueno, pues que puedan ver que de alguna manera les sirve. Cuando ya identificamos de alguna manera los ejes del proyecto, los actores, los compañeros de camino que queríamos, sí que teníamos que empezar a intentar poner un cierto orden para poder llegar al objetivo, que evidentemente era una representación, y además una representación con una excelencia. A partir de ahí lo que hicimos fue sistematizar el proyecto para poder llegar a ello, y hay una serie de fases que son importantes. Primero, el tema de la captación, la motivación y la comunicación. Internamente teníamos que movilizar. Daros cuenta que uno de los aspectos en los que vamos a trabajar es que rompemos los roles. Luego hablaremos mínimamente del impacto que esto supone. Estamos hablando de personas voluntarias, personas contratadas, personas atendidas. Nos daba igual, aquí pasábamos a ser todos participantes y voluntarios dentro de un proyecto en los que queríamos participar de alguna manera, y había que motivar a esa entrada, porque evidentemente en Cáritas lo normal es que no sabemos coser, no sabemos cantar, no sabemos movernos en un escenario y no sabemos hacer un montón de ese tipo de cosas artísticas, sabemos otras cosas. A partir de ahí se construyó una fase de aprendizaje que eran los talleres de coro, de escena, de maquillaje, de atrecho, de vestuario. Bueno, pues iban construyendo, había los participantes, había todas unas fichas que estaban estructuradas, se estructuraban en base a unos valores que tiene la obra, que son valores muy coherentes o parejos a los valores que tiene la entidad. De tal manera que a la vez de trabajar el elemento artístico que había que trabajar, se trabajaba en una serie de valores en que se hablaba dentro del propio grupo. Había un facilitador, un experto dentro del taller, y teníamos lo que llamamos embajadores dentro de la propia organización, que generaban alianzas entre los propios talleres y los propios equipos de coordinación que estábamos en el proyecto para requerimientos de determinadas cuestiones. A esa fase de aprendizaje le llegó ya la fase de los ensayos. Para este momento ya estábamos, digamos, configurados como un equipo capaz de salir de nosotros mismos. Ya nos habíamos asentado en que éramos capaces de hacer algo y habíamos aprendido a través de los talleres, y éramos capaces de hacer algo en interés de los otros. Y finalmente, después de los ensayos, bueno, pues ya vino lo que era el espectáculo. Digamos que para terminar sí que me gustaría como plantear, este era el proceso, así surge, qué compañeros de camino nos hacemos y las grandes etapas. Para terminar, lo que plantearía sería, desde el punto de vista del estudio, de la parte de investigación que ha hecho la universidad, y la perspectiva, por otra parte, de lo que sería Cáritas, es decir, qué logros o qué aspectos, qué lectura final hacemos dentro de Cáritas. Lo que supone por parte de la universidad, y un estudio cualitativo, es un estudio que no ha terminado,
sí que avanzó unos primeros, porque tiene una complejidad, se hizo a base de bastantes recursos y sí que ciertamente en este punto el estudio ahora mismo lo que ha hecho es sacar las conclusiones de los focus group que sí se fueron haciendo, digamos que el estudio de investigación ha sido el elemento transversal a lo largo de todo el proceso, tanto del proceso de motivación, de comunicación, de talleres y de los ensayos. Ha cruzado todo el elemento. Aquí ha habido como las categorías que se han analizado han sido 3. Ha sido la participación, la integración y el disfrute. El disfrute, cosa extraña en los mundos, al menos en los que nosotros nos movemos, de intervención social, ¿no? Todos somos muy sesudos y queremos que aquí integramos a las personas porque somos nosotros quienes integramos a las personas, por supuesto, y el disfrute, pues ¿para qué? Porque todo es padecimiento y ya veremos cómo logramos las cosas, ¿vale? Entonces, no deja de ser algo innovador ya para nosotros incorporar este elemento. Y es verdad que en todo el proceso, en el estudio, se encontraron con una categoría emergente porque la repetían los propios participantes a través de las entrevistas, las encuestas, los focus group, que era el aprendizaje, como uno de los elementos que aparecía importante. En las conclusiones que nos avanzaba el estudio, se planteaba que en cuanto a la participación, entendido como compromiso y entendido también como que a los participantes le han aportado alguna serie de aspectos que los pueden trasladar a otros ámbitos de su vida, habían salido un 70% de participantes que habían constatado esto. Respecto a lo que era la integración, un 58% sí que planteaban que les había ayudado a generar relaciones personales. Respecto al disfrute, un 44,3% habían tenido la sensación de haber alcanzado una mejoría en cuanto a su bienestar, entendido como desarrollo personal, y además una valoración en cuanto a su desempeño. Es decir, uno de los elementos que había aparecido, que se había constatado sorprendentemente en algo en lo que nosotros no tenemos habilidades inicialmente, bueno, pues resulta que la gente se había sentido tremendamente competente cuando había tenido que hacer las cosas que tocaba en los talleres y después, posteriormente, en los ensayos. Respecto al aprendizaje como experiencia emergente, había salido un 78,5%, que en los relatos decía que había adquirido algún nuevo conocimiento o alguna nueva habilidad que podía aplicar a otros ámbitos de su vida. Algunas conclusiones, después de estos datos más cuantitativos que nos avanzaba el estudio, nos decían que, bueno, pues se veía que había que confiar en las personas beneficiadas, ¿no? Es decir, todos somos capaces de poder hacer algo y hacer algo con calidad. Otra cosa es que estamos entendiendo y otra cosa es que entendemos por perfección en el mundo del arte, porque aquí nos lo hemos cuestionado bastante, y no solamente nosotros, sino las personas que venían del mundo más artístico. Los proyectos artísticos sí que nos damos cuenta que son un modo de intervención socioeducativa. Por lo tanto, también se les puede dar un espacio. Generar espacios donde la cultura de alguna manera genera espacio donde la vida se comparte, nos ha demostrado que las personas se sienten capaces de participar y se sienten capaces de lograr un proyecto común. El hecho también de que hay una serie de actividades programadas ayuda a un disfrute personal con una intensidad mayor. Y el hecho de la exigencia, la excelencia, que para nosotros ha sido algo muy importante porque significaba que se nos tomaba en serio. Cuando se nos exigía, no decíamos, hay estos pobres de Cáritas que no saben hacer esto. No, se toma en serio y por tanto la excelencia se busca. Ha generado un esfuerzo y ha generado una adherencia y un compromiso mayor con el proyecto y además ha ayudado mucho a afianzar los aprendizajes. Desde el punto de vista de Cáritas, bueno, pues algunas pequeñas cositas. Por una parte, unos cuestionamientos fundamentales. Nosotros estamos repensando en toda la Confederación el modelo de intervención social porque tiene ya unos años y porque hay que leerlo a la luz de sensibilidades nuevas y perspectivas nuevas. Ahora mismo en el mundo social, pero también en otros mundos que vienen de las residencias, mundos de dependencia, que es el modelo de atención centrada en la persona. Para nosotros esto ha supuesto una buena práctica adelantada de ese modelo en el cual estamos trabajando en este momento. Y sí que nos dice esta experiencia que tal vez dentro de los mundos de la intervención social no hay un solo método, sino que pueden convivir métodos diversos.
y que este tipo de espacios donde la creatividad o la cultura en el sentido más amplio son necesarios. Son necesarios, yo creo que por cosas que ya se han dicho que no voy a repetir, ¿no? Que permiten otro tipo de expresividades, otro tipo de inclusiones, que permiten el mundo de la emoción, donde en un despacho no puedes abordar determinadas cosas, te lo permite este tipo de espacios. De alguna manera yo creo que son modelos que nos han enseñado que podemos responder mucho más a la singularidad de cada una de las personas, que también eso tiene que ver con lo que nosotros hablamos tanto de la personalización en los modelos de intervención social. Nos ha enseñado además que siempre los modelos de intervención social, modelos de Cáritas, modelos del acompañamiento, se habla de poner a la persona en el centro. Bueno, nosotros hemos descubierto que lo bueno es ponernos a todos en el centro, porque lo otro aún sigue teniendo una resonancia de discriminación, de alguna manera, ¿no? Si queremos hacer realmente proyectos que sean inclusivos. Desde aquí nosotros también lo que sí que vemos es como algunas claves donde hace escalable o replicable el proyecto y podría ser dentro de la casa o fuera de la casa, ¿no? Sí que quiero decir que la herramienta, la experiencia, no nos dio tiempo porque no da tiempo, porque hay que seguir con la vida adelante, pero sí que una de las cosas que vimos que tiene un potencial tremendo para trabajar lo que se llama recursos humanos, el desarrollo de personas en cualquier organización. Pues rompemos los roles, ahí da igual si eres responsable, si no eres responsable, te permite salir de los roles y entremezclarte de otra manera, ¿no? Pero las claves un poco que nosotros descubrimos que hace replicable el proyecto, por una parte es la salida de roles, tal vez sea la experiencia para nosotros más innovadora. Normalmente los modelos de relación de ayuda, los modelos de acción social están definidos desde la relación de ayuda y esto no está definido desde la relación de ayuda. Es más, los que teóricamente sabemos y somos los que ayudamos, hemos pasado a ser como ellos, compañeros, en que aprendemos de alguien externo que viene, que sabe de eso más que nosotros y todos aprendemos y al final todos nos convertimos en aprendices y maestros, ¿no? Con lo cual, de una manera natural, sin hacerlo, todos estamos en pie de igualdad. Y eso dentro de organizaciones donde hay una institución que está regida por la relación de ayuda y las relaciones asimétricas es una innovación y un cambio tremendo de mirada, de posición, de muchísimas cosas. Nos rompen mucho los esquemas. Y no tanto las personas que clásicamente decimos que están en una situación de exclusión, sino justamente a los que nos decimos normales, que tenemos los roles muy establecidos, con unos marcos de ayudadores muy establecidos. Con lo cual, para nosotros eso nos parecía como un elemento, bueno, que nos hace pensar mucho, ¿no? Trabajar con externos, personas externas, organizaciones o entidades externas, en teóricamente aspectos que no tienen nada que ver con el mundo de la intervención social, nos dice que tenemos mucho que aprender de otros y de otras, mucho, porque hay otras disciplinas que también nos pueden decir mucho y nos pueden devolver miradas que a veces se nos ha podido olvidar. La búsqueda de la excelencia y el rigor es absolutamente esencial. Otra cosa es el concepto de excelencia, de rigor, de perfección y de belleza que podamos tener, ¿no? Que para eso hay que empezar a tener otro tipo de antenas y otro tipo de sensibilidades diferentes. Es importante siempre tener un mensaje. Hay algo que queremos transmitir, sea, lo que construyamos, pero tener un mensaje. Y por último, es importante ese reconocimiento social como un elemento de participación. Yo creo que nosotros decimos al final, para concluir, que tal vez el elemento de participación más importante y el elemento participación en el grado de participación de las personas con las que trabajamos en Cáritas fueron 2 representaciones que se hicieron para Padre Meni y la otra fue Histeria, donde ellos y ellas sintieron además que eran capaces de ayudar a otros, que eran capaces de provocar una experiencia de disfrute y emocional a otras personas que también, bueno, pues están en situaciones de diversidad o en contextos a veces también que llamamos de dificultad. Así que, bueno, yo espero que nosotros sigamos aprendiendo de esta experiencia que nos ha dicho mucho dentro de nuestra organización. Y muchísimas gracias por escuchar. Gracias, Maite. Para terminar, nos movemos todos y todas al centro y
intentamos avanzar desde ahí. No queda tiempo para preguntas, ya hemos excedido más allá de las 5, pero bueno, seguiremos entre nosotros dialogando. Enhorabuena por todo lo que hacéis. Gracias por esas voces, esas 4 voces que nos habéis acercado más que 4 proyectos y con las que seguiremos colaborando desde la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. Gracias a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla por mostrar interés una vez más y estar ahí. Comentaros que este es el primer webinar de los 3 que se realizarán en el 2023, uno de los 3 webinars accesibles. Gracias a Fundación Ideas, Eunate Anfas por hacer posible este encuentro y hacerlo accesible. Y hasta la próxima. Eskerrik asko eta hurren arte. Agur.